Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a la unidad 2 de entornos de la organización de la asignatura Administración Básica. Entonces, en esta ocasión vamos a ver algunas herramientas, algunos conceptos útiles sobre la cultura y el entorno en las organizaciones. Cuando hablamos de las organizaciones, precisamente podemos traer a nuestra mente algunos emprendimientos pequeños, puede ser una empresa multinacional o puede ser una empresa justamente de cualquier naturaleza. Entonces hay 5 puntos que hablan de este tipo de cultura. Es un sistema de significados e ideas que comparten los integrantes de esta organización. Sobre todo los funcionarios, los gerentes, comparten un cierto código, un cierto significado. Determina en buena medida cómo se comportan entre ellos y con la gente de afuera. Esa manera de ser, de percibir de las acciones de la empresa, determina de cierta forma cómo nos comportamos dentro y fuera de una organización. Representa una percepción común entre los miembros. Una percepción común de que cómo todos ven esa organización. El cuarto punto refiere a los valores y experiencias que determinan en gran parte lo que perciben los empleados y cómo reaccionan ante eso, ¿verdad? Y cuando enfrentan problemas o dificultades, la cultura en este caso influye de la organización porque se analiza situaciones, se resuelve problemas en base a lo que ha ocurrido, se tienen en cuenta ciertas acciones del pasado para llevar a cabo esa dificultad hoy en el presente. Estas definiciones de cultura de la organización implican 3 puntos importantes. Cómo se percibe, justamente cómo los individuos perciben lo que ocurre en esa organización. Es compartido porque de cierta manera hay un aspecto compartido de la cultura dentro de la organización. ¿Compartido entre quiénes? Entre los integrantes, que son los empleados, funcionarios, gerentes. Tienen una idea compartida de lo que es esa organización. Y descriptiva se refiere a la manera de que los integrantes de esa organización, esos empleados, les describe a esa organización, ¿verdad? No evalúan ni no es lo que les parece, sino que la descripción en sí que hace sobre la organización. Existen 7 dimensiones de esta cultura, que es, una de ellas es atención a los detalles. Si la empresa tiene una cierta atención a los detalles para con los proveedores, los clientes, los pasajeros, los mismos empleados. Innovación y riesgos. Energía, que hace referencia a la energía que circula dentro de la organización. Después está otra dimensión, habla sobre la orientación a los equipos. Existe otra dimensión, orientación a las personas, que cuando la organización se preocupa y se ocupa un poco más de las personas. Luego está la orientación a los resultados de la empresa y la estabilidad que de cierta forma otorga la empresa, ¿verdad? En este sentido, hay culturas débiles y culturas fuertes. Generalmente se destacan más las culturas fuertes, son más visibles ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, las culturas fuertes son culturas en las que los valores fundamentales están más arraigados, más definidos, difundidos, ejercen mayor influencia sobre los empleados que las culturas débiles, porque hay una cierta influencia, está marcada, ¿verdad? Cuando más acepten los empleados los valores fundamentales de esa empresa donde se trabaja, de esa organización, más se va a comprometer con ellos y por ende la cultura se va fortaleciendo cada vez más.
Entonces se requiere de compromiso de los empleados, aceptación y compromiso para que esto ocurra. Y el punto 4 habla de que algunas organizaciones no dejan en claro qué es importante y qué no. Hay falta de claridad en sus decisiones, en sus procesos. Esa es una característica de una cultura débil. ¿Qué impactos tiene la cultura fuerte en una organización? Estamos hablando de cultura fuerte, que es lo que más se visualiza. Y tiene tres impactos importantes de este tipo de cultura. Los empleados de este tipo de cultura fuerte están comprometidos con la empresa, así como dije, compromiso. Más comprometidos que aquellos empleados de las culturas débiles. Aprovechan sus actividades de reclutamiento y socialización para dedicarse a los empleados. Cuando se enfrentan a dificultades en la organización, la cultura justamente influye muchísimo, porque cuando existen estas dificultades uno guarda una relación con lo que se analiza justamente qué ocurrió en el pasado con tal gerente. Entonces va resolviendo aquella dificultad de acuerdo a un concepto que se tiene sobre cómo se resolvió tal o cual dificultad. Entonces, ¿cómo se sostiene en este sentido la cultura de la organización? A través de la socialización. Esta socialización es importante entre los integrantes, entre los empleados. Asimilan esta socialización y esto conlleva un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Se reduce la posibilidad de que los empleados nuevos que no conocen esa cultura trastornen las ideas o hagan usos indebidos de ciertas situaciones. Entonces, esta cultura de la organización se sostiene únicamente con la socialización de los integrantes de la empresa. Luego tenemos cómo estos funcionarios, cómo los empleados aprenden esta cultura a través de 4 puntos importantes, que son anécdotas que se cuentan, hechos, narraciones, hechos que ocurrieron, cómo tal gerente resolvió tal situación o cómo se presentó una situación laboral y cómo se resolvió. Los ritos, ¿verdad? Que son situaciones, ritos corporativos, situaciones repetitivas, ¿verdad? Que expresan fuerzas, valores dentro de la organización. Luego tenemos los símbolos materiales. Estos símbolos materiales son la forma casual, divertida de ser, esos propios integrantes de la organización. Tienen que ver con la disposición, con el atuendo. Siempre cuando nos vamos a una empresa, vemos una organización, habla de la seriedad, de las vestimentas, de la ambientación, a eso un poco se refiere. Y el lenguaje, cómo se manifiesta el integrante de ese tipo de organización. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza en este sentido? Entonces, estos 4 puntos justamente son los que aprenden los empleados en una cultura de la organización. Luego hablemos un poco de la creación de una cultura ética. Existe lo que es la creación de una cultura ética en una organización. Luego, una cultura de innovación. Vamos a ver 4 puntos que hablan de la cultura ética. ¿Qué quiere decir un poco esto? Que es el contenido, la fuerza de la cultura de una organización, de una empresa, en que influye justamente en este ambiente ético y en el comportamiento que tienen sus integrantes. Si la cultura es fuerte, va a defender normas éticas elevadas totalmente y la conducta positiva de sus empleados. Una cultura que tiene más probabilidades de formar normas éticas elevadas es aquella que tolera ciertos riesgos, cierta agresividad, o sea que su agresividad es poca o moderada. Y los gerentes de esta cultura están autorizados a correr ciertos riesgos y a innovar. Estos 4 puntos hacen a la cultura de la ética. Luego, la creación de la cultura de la innovación, que se basa en 2 puntos importantes, en la participación y en la comunicación de los integrantes de esa organización. Vamos a citar nada más 8 aspectos de la cultura y de la innovación. ¿Cómo tiene que ser? Existen retos y participación de sus funcionarios,
existen libertad, pueden ejercer un buen juicio porque tienen que tomar iniciativas. Sobre todo la confianza y la franqueza en un ambiente de confianza entre jefes, gerentes, se pueden dar justamente muchas situaciones porque hay apoyo y respeto. Luego el tiempo para las ideas, existe reflexión para nuevas ideas y por ende actuar en base a ello. Sentido del humor, diversión y un poco de espontaneidad. Solución de conflictos, se puede llevar a cabo esa solución de conflictos sin inconvenientes, teniendo en cuenta los otros elementos. Polémicas, cuando se acepta que los empleados expresen sus opiniones y propongan sus ideas. Y riesgos, que cuando se toleran que los gerentes justamente ciertas incertidumbres o ambigüedades están tolerando. Entonces, estos 8 aspectos hacen un poco a la cultura de la innovación. Luego tenemos la espiritualidad y la cultura de la organización. ¿Qué implica un poco esto, verdad? Que la organización se preocupa, promueve una cultura de espiritualidad, porque saben que sus funcionarios tienen justamente mente y un espíritu y buscan una finalidad en su trabajo. Quieren tratar con otros seres humanos y ser parte de una comunidad. Justamente quieren tener en cuenta que sus funcionarios tienen una finalidad importante en su vida y por ende en su trabajo. ¿Cuáles son estas características de una de organizaciones espirituales? Un sentido intenso que todo tiene una finalidad. El enfoque en el desarrollo está en los individuos. Hay una confianza, otorgamiento a los empleados y tolerancia de una libre expresión de los empleados. Este tipo de característica es de una organización espiritual. Y el ambiente externo de la organización son un poco las fuerzas de las instituciones de afuera que de cierta manera influyen en el desempeño de la organización. Esas fuerzas de afuera pueden ser en un entorno específico y en un entorno general. ¿Qué abarcan el entorno específico? Fuerzas externas que tienen efecto directo e inmediato en algunas decisiones de los gerentes. Y el entorno general es más bien comprende las condiciones económicas, políticas, socioculturales, tecnológicas que de cierta manera inciden en la organización. Entonces, este entorno específico y entorno general forman parte del ambiente externo de la organización. Entonces, en esta ocasión hasta acá, espero le haya servido estos conceptos y seguimos en la próxima sesión.